Hola a todos, bienvenidos a este tercer bloque de nuestra materia medio ambiente económico y vamos a ver el tema 2 en esta tercera semana. Nuestros temas son los siguientes: contabilidad nacional, balanza de pagos, variables macroeconómicas, los ciclos económicos y la banca central. Entonces vamos a iniciar con este primer tema. Pero antes, bueno, recordar y comentar que cuando hablamos de agregados económicos, estamos haciendo referencia a la suma de un gran número de acciones y de decisiones individuales de empresas, personas, consumidores, productores, trabajadores, el Estado y los demás agentes económicos que componen la vida económica de un país. Entonces, estos agregados económicos, pues insisto, la suma de todas las decisiones individuales en una variable que ya veremos económica y que se llaman agregados económicos. Bueno, dentro de la contabilidad nacional, como punto 2.1, hay un documento contable importante para toda economía y se llama balanza de pagos. En ella se contienen las transacciones comerciales que realizan los países de manera interna y las que realizan con otros países, así como las transacciones financieras y hasta los montos de reserva que tienen los bancos centrales, en nuestro caso, Banco de México. Entonces, la contabilidad nacional es un registro que se lleva al día a día, de hecho se realiza, de las cuentas con todas las actividades económicas del país. De este modo se puede controlar más o menos y medir en teoría todo el flujo económico del país, tanto entre sus actores económicos internos como actores exteriores, dándonos una imagen de la economía y de su desarrollo en el tiempo. Y digo en teoría porque, pues, aunque ya estamos en una etapa tecnológica muy avanzada, a veces quedan algunos datos fuera, pero también es cierto que ya hemos avanzado mucho en esto y que a diferencia de los años 70, quizás hasta los 80, donde pues no teníamos los sistemas computacionales que hoy tenemos, eh, los algoritmos, internet, simplemente pues era más complicado tener cierta información. Hoy es un poquito más sencillo, pero aún así, como comentó, ya veremos que esta información nos da una cifra muy cercana a la realidad, aunque quedan afuera algunos datos que por alguna razón no se pueden precisamente contabilizar. Las características de la contabilidad nacional es que sirve para lo siguiente: para conocer el estado de la economía, es como un balance, ¿no? Por eso es la contabilidad y es un instrumento de política económica. ¿Por qué un instrumento de política económica? Porque al conocer el estado de la economía, precisamente el Estado, el gobierno, la administración toma decisiones sobre cómo pues, mejorar si es que está un poco mal la economía, cómo seguir creciendo si está bien, en base a estos datos que arroja la contabilidad nacional. Es también un modelo contable que se utiliza para medir la actividad económica. Como comenté, prácticamente todos los países tienen algún tipo de contabilidad nacional oficial. Veremos que en el caso de pues, la balanza de pagos, incluso hay un modelo del Fondo Monetario Internacional que es forzoso para los países, las naciones que forman parte del fondo, llevarlo. La contabilidad nacional se basa en la idea de que la cantidad de actividad económica que se realiza en un periodo de tiempo puede medirse por medio de estos tres puntos. Primero, la cantidad de producción, excluyendo la que se utiliza en fases intermedias, la renta percibida por los productores, recuerden que hablamos de renta como ingreso, la cantidad de gasto de los compradores, de los últimos compradores de producción, es decir, el consumidor final. La importancia de la contabilidad nacional radica en que la producción
producción nacional de un país o región, nos permite saber cómo se está comportando la economía de ese país o de esa región. También tiene que ver con el gasto de las familias, de las empresas y del gobierno, de las importaciones y las exportaciones y los ingresos de todos los agentes económicos. En cuanto a las cuentas principales, la presentación de los datos de la contabilidad puede variar de un país a otro, sin embargo, se agrupan básicamente en los siguientes tres grupos. Cuentas corrientes, que son cuentas de producción, de ingreso y utilización del ingreso. Cuentas de acumulación, que son cuentas de capital. Datos financieros, más bien, bueno, actividad económica financiera, de otras variaciones de volumen y activos y de revalorización de esos activos, y precisamente los balances contables, que son, o que es muy similar al de una empresa, donde se tiene pues, activo, pasivo y capital de alguna manera en términos de país. La cuenta de producción en cuentas corrientes. La cuenta de producción registra el valor de todos los productos finales nacionales y los bienes y servicios utilizados para producirlo. El saldo es un valor agregado. La cuenta de ingreso refleja los flujos de ingresos primarios y secundarios generados por la producción, por ejemplo, sueldos y salarios, y por los flujos de ingresos distributivos, por ejemplo, los efectos redistributivos de los impuestos del gobierno o los pagos de ciertos beneficios sociales. El saldo contable se llama ingreso disponible. Y la cuenta de utilización del ingreso, que es la tercera en la parte de cuentas corrientes, muestra el ingreso disponible o cómo el ingreso disponible se vuelve consumo o se ahorra, y este es el saldo contable de esta cuenta, se llama ahorro. Entonces, como ven, tenemos la producción, que es, digamos, los bienes, el ingreso, cuánto dinero tengo, y después si lo gasto o lo guardo. Entonces, si lo guardo, pues no compro productos finales. Si lo gasto, compro productos finales, pero no lo guardo. Esa disyuntiva del individuo en la economía, que es consumir o ahorrar. Y depende de esa decisión, los estados, la economía toman ciertas decisiones. Las cuentas de acumulación se presentan en cuatro formas: cuentas de capital, donde se registra el resultado de las transacciones de los activos no financieros y del financiamiento a modo de ahorro o transferencias de capital. Su saldo lo denominamos préstamo o endeudamiento neto, seguramente lo han escuchado, dependiendo si es positivo o negativo. En nuestro caso, en el caso de nuestro país, que ya veremos en los siguientes bloques, básicamente es un saldo negativo y le llamamos endeudamiento neto. La cuenta financiera registra las transacciones de instrumentos financieros. Este modo muestra el préstamo o endeudamiento neto del país. Cuentas de otras variaciones de volumen de activo. Muestra las excepcionalidades que hacen que varíe el volumen de activo o pasivos, básicamente las actualizaciones. En estas cuentas se registran las adquisiciones de activos financieros y el saldo neto de pasivos. En nuestro caso como país, y en otros casos también de países, las reservas son sus activos financieros. Como recordarán o habrán escuchado, se van revalorizando. De hecho, en este ejercicio fiscal hubo una revalorización y eso genera dentro del esquema de Banco de México una utilidad o un remanente que hay que entregar al gobierno federal. Bueno, la cuenta de revalorización refleja la variación total del valor ocasionada por las variaciones de precios de los activos o pasivos, básicamente financieros. De igual manera, si tenemos un financiamiento en dólares,
y el tipo de cambio aumenta, pues eso nos perjudica en términos de el pago que hay que hacer en pesos de los intereses, o al contrario nos beneficia si tenemos las reservas en monedas extranjeras y nuestro peso se aprecia, tenemos ahí un beneficio, y eso es lo que se registra. Bueno, cambiando de tema, el Producto Interno Bruto, estamos viendo esta parte de cómo crece la economía. El Producto Interno Bruto es la suma de los valores monetarios de los bienes y servicios producidos por el país, evitando la duplicidad derivada de operaciones de compraventa. Es decir, cuando una empresa A le vende a una empresa B, que es algún producto, por ejemplo, el producto que sea, le vende 1,000 pesos y después la empresa B se lo vende al consumidor en 1,100, bueno, en efecto son 1,100, no 2,100. ¿Por qué? Porque pues ya la empresa A es la que genera, digamos, el producto y la B lo revende. Entonces es esa parte de evitando incurrir en la duplicidad. Entonces hablamos básicamente de los valores producidos y consumidos al final por un consumidor, ya sea nacional o las exportaciones por un consumidor extranjero. El Producto Interno Bruto es el indicador más amplio de actividad económica y es el que más conocemos. Puede medirse mediante 3 métodos: el método del producto, del gasto o de la renta o ingreso. A través del método del producto, medimos el Producto Interno del país con el valor de mercado de los bienes y servicios finales recién producidos dentro del país y durante un periodo generalmente trimestral y, bueno, para análisis generalmente anuales, es decir, anualizados los datos. Para examinar las distintas partes de esta definición, analizamos algunas cuestiones prácticas que plantea la medición del PIB, que tienen que ver, como comentaba, con que hay una cifra exacta de estos datos, y repito que en general se tiene una cifra muy cercana a la realidad, que es con la que se trabaja. Sin embargo, pues hay algunas actividades como actividades informales y algunas otras que, aunque parte de ellas están dentro del PIB, pues no están todas, y eso hace que no sea estrictamente exacto esta medición, pero sí, como decía, muy cercana a lo que es. El segundo método, perdón, es el Producto Interno Bruto visto como gasto, y en este caso, examinando el lado de la contabilidad nacional correspondiente al gasto, se obtiene la perspectiva de los componentes del PIB. Aplicando el método del gasto, el PIB es el gasto total en bienes y servicios finales producidos dentro de un país durante un determinado tiempo. Y para calcularlo, sumamos las 4 grandes clases de gasto que están definidos en sus notas, y que son el consumo, la inversión, compra de bienes y servicios por parte del Estado, y las exportaciones netas de bienes y servicios. Y el tercer punto de vista es el Producto Interno Bruto como renta, y esta tercera y última forma de medir el PIB es el método de renta. Como comento, calcula el PIB sumando los ingresos o la renta que reciben los productores, incluidos los beneficios y los impuestos recaudados por el Estado. Una parte fundamental del método de la renta es el concepto conocido con el nombre de renta nacional, que es la suma de 5 tipos de renta que tienen ustedes ahí en las notas. Y aquí lo interesante es que con los 3 métodos básicamente llegamos a la misma cifra, son 3 puntos de vista, pero pues es lógico que lleguemos básicamente a la misma cifra, porque en cuanto a producción, pues es lo que al final también consumimos. Por eso, aunque son enfoques diferentes, las cifras son básicamente las mismas.
Nuestro segundo punto es la balanza de pagos. La balanza de pagos de un país también es un documento contable en el que se registran las transacciones económicas entre los residentes de ese país y el resto del mundo. ¿Cómo se realizan las anotaciones en esta balanza? Bueno, la metodología es la descrita, como comenté, en el manual del Fondo Monetario Internacional. Me parece que va en la 6ª versión, adoptada por todos los países. Ahí se indica cómo se deben realizar y anotar la balanza de pagos, con la idea de tener uniformidad en la información mundial y a su vez pues el Fondo Monetario pueda dar esa información para que todos puedan tener un referente y sobre todo, bueno, para que el Fondo Monetario también tenga información de cómo se está comportando la balanza de pagos de un país, que generalmente es lo que el Fondo Monetario financia, el déficit en esa balanza que tocaremos en unos momentos. Las operaciones de la balanza de pagos se encuentran ordenadas en torno a 3 cuentas, que son también, como el anterior, la cuenta corriente, y es que, bueno, el término de cuenta corriente es muy utilizado porque básicamente es la operatividad constante, prácticamente diaria, de alguna actividad. En el caso de la balanza, por lo que se hace en forma diaria, lo más común, lo que más se utiliza, al igual que en la medición del Producto Interno Bruto. Entonces es la cuenta corriente, la cuenta de capital y la cuenta financiera. La cuenta corriente está formada por los siguientes documentos: la balanza comercial, la balanza de servicios, balanza de ingresos y de transferencias. Todo esto tiene que ver con entradas y salidas de divisas. Por ejemplo, las rentas no son los ingresos locales, sino los ingresos que tenemos por exportaciones o, en su caso, el egreso de la exportación. Bueno, la balanza comercial se anota en ella las entradas o salidas de bienes del país. En la balanza de servicios se recogen los servicios que los residentes de un país han realizado en otros y viceversa. Por ejemplo, no sé, una asesoría de algún despacho de ingeniería de nuestro país, petrolera, por ejemplo, que se haga en Panamá, por poner algún ejemplo. Eso se referiría a una balanza de servicios. También, como aquí se comenta, servicios de turismo, viajes, transportes, seguros, servicios financieros, informáticos, culturales, etc. También en esa parte cultural es interesante que si un mariachi va a dar un concierto a Alemania, eso cuenta como parte de la balanza de pagos. Claro que las cantidades serán seguramente no representativas, pero es parte de ese registro. Está también la balanza de rentas, que recoge la remuneración que un país hace a los factores productivos que participan en sus procesos de producción, pero no residen en el país. Podemos hablar de dividendos que se pagan en empresas transnacionales. En nuestro caso, como país, tenemos pocas, pero hay muchas empresas de otros países aquí, y para ellos esos dividendos son parte de esta balanza de pagos. Igual la balanza de transferencias, que recoge aquellas operaciones que realiza un país con el exterior sin que haya una contraprestación a cambio, y se trata de transferencias de bienes o dinero a título gratuito. Por ejemplo, llegué a la Cruz Roja, no sé, $2 millones del Ejército de Salvamento de Estados Unidos. Es a título gratuito, es una transferencia y también se registra. O al contrario, cuando nosotros como país apoyamos a algún otro en algún terremoto, alguna cosa por el estilo, es una salida de divisas, porque obviamente si hacemos una ayuda a Haití, pues no vamos a, bueno, aunque nosotros
depositamos pesos, pues se cambia alguna moneda internacional, básicamente dólares, y eso es una salida de divisas del país, aunque también son mínimas, pero así se registra. Segundo, la cuenta de capital, que incluye las dos partidas siguientes, transferencias de capital, que son como las corrientes, operaciones en el exterior y a título gratuito, adquisición y disposición de activos inmateriales o no producidos, que son aquellas que se registran a través de compraventa de activos intangibles, no producidos, como patentes, derechos de autor, marcas, etcétera, y por las que se paga o se recibe alguna divisa. Y tercero, perdón, es que ando un poquito mal de mi garganta. Pero bueno, la tercera cuenta es la cuenta financiera. Se contabilizan en ella las variaciones de activos y pasivos financieros del país, debidas esencialmente a operaciones de compra-venta de títulos de distinta índole, cuando compramos acciones, obligaciones, inmuebles, préstamos, etcétera, y a la entrada o salida de reservas, que ya comenté, y que obviamente son en moneda internacional. Aquí se considera la adquisición y enajenación de títulos y no sus rendimientos. O sea, lo que se genera de intereses, dividendos y demás no se registra aquí, sino básicamente la compra o venta. La cuenta financiera incluye las partidas siguientes: inversiones directas, inversiones de cartera, productos derivados y algunas otras inversiones. ¿Okay? Esto es lo referente a esta balanza de pagos en la cuenta de capital y la cuenta financiera. Muy bien, eso es la balanza de pagos en general. Insisto, es básicamente la entrada y salida de divisas registradas de diferente manera, dependiendo, como vimos, del tipo, del género de divisas que entran. Las más comunes pues, es la balanza comercial, que es más común que hagamos operaciones comerciales que financieras nosotros como país. Algunos países que son eminentemente financieros, como quizá Bélgica, Luxemburgo, algunos otros, Islas Caimán, por poner algunos ejemplos, seguramente tendrán una balanza de pagos más cargada hacia la cuenta financiera. Nosotros, como comento, es más hacia la parte de una balanza comercial. Nuestro tercer punto son las variables económicas. Y las variables económicas son variables estadísticas que recogen información sobre algún fenómeno económico. Como cualquier otra variable estadística, no todas son directamente observables o cuantificables. Básicamente, las que son numéricas son las que podemos registrar y cuantificar. Por ejemplo, los gustos de un consumidor no son observables o no son cuantificables directamente, aunque se pueden realizar encuestas y trabajar sobre ellas, pero finalmente es un estimado. Aunque la mayoría de las variables utilizadas por la economía, que son las variables macro y microeconómicas, afortunadamente son numéricas y por lo tanto son cuantificables. Y mencionar el concepto de variable estadística, que es una característica de una muestra o población de datos que puede adoptar diferentes valores. Por tanto, las variables económicas se dividen en dos, básicamente las macroeconómicas y las microeconómicas. Las macroeconómicas, que también son conocidas como macromagnitudes, son aquellas que recogen información agregada. Dicho en otras palabras, recogen información de un conjunto de individuos, como vimos al inicio de este video, que se llamaban agregados económicos. Entonces son estas variables o información agregada porque, digamos, es la suma, repito, de información individual. Por ejemplo, el Producto Interno Bruto, que es
la suma de la producción, como acabamos de ver, el desempleo, que es la suma de las personas que no cuentan con empleo, y el déficit público, que bueno, en este caso es una cantidad que los gobiernos en los países no tienen entre sus ingresos y sus egresos. O la inflación, que también es una variable macroeconómica, y las variables microeconómicas, que son aquellas que recogen la información de agentes individuales, aunque también se agrupan, como por ejemplo la producción de un sector o de una empresa determinada, la aversión al riesgo de un inversionista o el salario o salarios de los empleados en un sector, en una empresa o en una industria. Las variables más comunes que escuchamos constantemente o vemos o leemos en noticias financieras son el Producto Interno Bruto, que pues hoy sigue siendo una de las variables económicas más importantes para medir el crecimiento de un país o la riqueza de un país. Ya veremos en siguientes sesiones que, bueno, hay algunas mediciones en el sentido de que, bueno, el hecho que esté creciendo la economía de un país no significa que todos sus habitantes estén teniendo un buen desarrollo económico en este caso. Y hay otras mediciones que tienen que ver más con algunos aspectos cualitativos que están siendo o que están iniciando el modelaje de estos métodos para poder medir no la riqueza del país, sino, digamos, la situación de los individuos, como es métodos de índices, perdón, de felicidad y algunos otros. Otra variable también muy importante y común es la inflación. Otras más son el desempleo, la propia balanza de pagos, la deuda privada, la deuda pública, el déficit público, el índice de producción industrial, los costos laborales, tasas de interés, posición de inversión internacional, la balanza comercial dentro de la balanza de pagos, primas de riesgo, tipo de cambio y en México el indicador global de actividad económica, es decir, cómo está, qué tanta actividad hay en nuestra economía. Entonces, el crecimiento económico, o sea, si un país está creciendo o no, se ha definido en términos generales como el incremento de esas variables, es decir, bueno, obviamente la de desempleo y algunas que deben de ir negativos para que se considere como crecimiento o no, o la inflación, pero si está creciendo el PIB, si está creciendo el empleo, si está bajando la inflación, bueno, se entiende que algunas de esas variables, el crecimiento de ellas, definen el crecimiento económico. La inflación como tal no define el crecimiento económico, pero es un buen referente de que hay estabilidad económica en un país. Ok, y con esto, pues llegamos también al punto 2.3, que es el crecimiento económico y los ciclos. Hablamos de ciclos cuando tenemos algún crecimiento o decrecimiento en nuestra economía por varios periodos, de tal manera que se establecen como ciclos. Por tanto, el crecimiento económico también ha sido y sigue siendo un tema complejo y polémico, sin embargo trascendente y en especial en etapas de crisis como la que estamos viviendo en nuestros días. Los ciclos económicos, como definición, son variaciones en el ritmo de crecimiento del PIB, por eso el PIB hasta hoy es muy importante, que se producen de manera repetitiva en el tiempo. Si durante un largo periodo se observa la evolución del ritmo de crecimiento del PIB, se puede observar cómo va describiendo ondas con cierta regularidad. Cada onda corresponde a un ciclo económico. Claro que depende de los países, precisamente de su estabilidad, porque si vemos el ciclo de China, pues no había tenido ondas
en general, hasta esta última crisis con la pandemia del virus, pero en general el de China pues, eran más bien ciclos muy largos de crecimiento, no así en nuestro caso, que sí hemos tenido diferentes ciclos. No obstante, la definición clásica y original que proviene de Wesley Mitchell desde 1927, él establece 4 puntos clave en estos ciclos económicos, que los ciclos económicos son fluctuaciones en la actividad económica agregada, es decir, en total. Un ciclo consiste en expansiones simultáneas en la mayoría de las actividades económicas, no todas, la mayoría. Esto es como una especie de índice bursátil donde cuando sube la bolsa es que subieron la mayoría, no necesariamente todas las acciones. Y cuando baja un índice o baja la bolsa, tampoco es que bajaron todas las acciones, algunas subieron. Entonces aquí es igual, los ciclos tienen que ver con la mayoría de las actividades económicas y son seguidos de recesiones generalizadas de forma similar. Tercero, esta secuencia de cambios es recurrente, aunque no periódica, y no son divisibles en ciclos más cortos. Es decir, ahorita vemos algunas gráficas, pero si tenemos una recesión, no hay todavía evidencia de ciclos más cortos, donde digamos, dentro de una recesión hay una etapa de crecimiento. Eso no se ha visto, por tanto, siguen siendo válidos estos puntos de Wesley Mitchell. Podemos distinguir 4 fases en la evolución de largo plazo del PIB, que es la tendencia. El primero es la tendencia, que es la dirección que presenta a largo plazo. Los ciclos económicos, que son desviaciones que se producen de la tendencia y que se repiten con cierta periodicidad, y que a veces suelen durar varios años. Como decía del caso de China, variaciones estacionales, que son movimientos recurrentes que se producen en cada ejercicio. Por ejemplo, en Europa, en verano hacen un paro general por vacaciones y en ese momento baja la producción, ¿no? Eso es algo estacional. Variaciones aleatorias que son de carácter irregular. Y aunque no era el fin comentarlo, sino nada más poner una imagen relacionada, bueno, ahí está el concepto de estanflación, que es un estancamiento más inflación, y ahí tenemos 2 variables que generan una tercera. Un estancamiento o digamos, un crecimiento cero o negativo del PIB más una inflación, que es lo peor que le puede pasar a la economía de un país. Esto se llama estanflación. Los ciclos económicos son básicamente 4. No necesariamente en este orden, sino en su presentación. Podremos tener un pico, cima o cúspide, que es el punto alto del ciclo, y la capacidad productiva en este ciclo está plenamente utilizada, lo que dificulta mantener el ritmo de crecimiento, es decir, tras el tope ya no puedes mantenerlo. Las tensiones sobre los precios empiezan a ser muy fuertes, hay dificultades para encontrar mano de obra calificada o cualificada, las expectativas empresariales empiezan a deteriorarse ante el repunte de la inflación, y eso repercute de manera negativa en las inversiones previstas. El segundo ciclo es una contracción o recesión, donde el gobierno en su lucha contra la inflación, que viene del anterior, puede venir del anterior, adopta medidas de enfriamiento de la economía, lo que se traduce en caída de ventas y beneficios. El desempleo comienza a repuntar y en este ambiente de desánimo las inversiones también se resienten. Se disparan las suspensiones de pago y quiebras de las empresas, y en este periodo se da la reducción de la producción total, del ingreso, el empleo y el comercio.
Este descenso se caracteriza por una contracción de los negocios en muchos sectores de la economía. Aumenta, por tanto, el desempleo junto con una disminución de la producción. El tercer ciclo es un valle o fondo de depresión. Es el punto más bajo del ciclo y se caracteriza porque la capacidad productiva está infrautilizada, por supuesto. Hay desempleo, hay caída en los beneficios de las empresas, en sus utilidades y las inversiones están estancadas, entre otros efectos. Y finalmente, el cuarto ciclo es la recuperación o reanimación, donde comienzan a aumentar las ventas y los beneficios de las empresas, es decir, las utilidades. El desempleo desciende, se vuelven a generar nuevas inversiones, los precios empiezan a crecer, pero lentamente la producción y el empleo tienden a aumentar de manera paulatina, por lo que aumenta el pleno empleo de los factores de producción y, por consecuencia, pues se da un aumento precisamente en la producción. Estos son los 4 ciclos económicos y gráficamente los tendríamos de esta manera. Podríamos hablar aquí de un pico, esto puede durar mucho tiempo, pero en algún momento empieza a caer, le llamamos, o puede durar poco tiempo, le llamamos contracción o recesión. Cuando empieza a caer hay un fondo y bueno, se empieza a recuperar y regresa otra vez al pico o la cima. Aquí lo interesante, por supuesto, son los tiempos, ¿no? Pensaríamos que lo ideal es que el pico se mantenga mucho tiempo, ¿no? Y que que la recesión o la depresión duren muy poco. Es decir, que la contracción o recesión fuera muy pequeña y se levantara prácticamente de inmediato hacia el pico, hacia la recuperación y otra vez al pico a la cima. Y que si es un fondo de presión, pues no durará mucho tiempo. En nuestro caso, pues ya tenemos algunos meses, quizá un año, en esta parte de recesión y quizá de depresión. ¿Okay? Algunas otras gráficas podemos tener por trimestres, ahí las tienen: recesión, contracción, recuperación y expansión, que son básicamente otros nombres como los que estamos comentando. Una gráfica que es de doble declive, porque por ejemplo en el trimestre 3 venía una recuperación, pero hay otra vez recesión, aunque vuelve a recuperar. Y así tenemos precisamente las gráficas. Una tercera gráfica de un ciclo económico con doble caída y con contracción o con depresión. Vean cómo hay una recesión, recuperación, recesión, depresión, y bueno, después empieza la expansión. Hemos escuchado de gráficas tipo W, donde cae, vuelve a subir, pero vuelve a caer y vuelve a subir. Así se van dando algunas gráficas, que estoy comentando, son de las más comunes, y específicamente en el ciclo de hasta el 2010, ahí tenemos cuando se dieron recesiones con el color gris, la línea verde es entre sexenios y el índice o el PIB como tenía sus caídas. Aquí está algo que veremos enseguida de Ernesto Zedillo, que le tocó a Ernesto Zedillo, pues la caída que le toca a Miguel de la Madrid, doble, aquí está doble lo que estamos comentando, y bueno, sube. Esta caída en el 2008-2009 con la crisis de Estados Unidos, pero vean cómo vienen de crecimientos, por supuesto, ¿no? Digo, no hay crecimientos, no puede haber caída, pero vienen de crecimientos, algunos más altos, algunos más bajos. Entonces, en los ciclos económicos hay numerosas teorías que tratan de explicar el porqué de estos ciclos. Entre otras tenemos la teoría de los cambios en la productividad, que hay oscilaciones en la oferta y eso genera estos ciclos. Ciclos monetarios, que son variaciones en la cantidad de dinero, y los ciclos económicos y políticas estabilizadoras, donde la política económica del gobierno
se dirige a atenuar fluctuaciones que producen los ciclos con la intención de conseguir un ritmo de crecimiento estable de largo plazo. Pero en algunos casos tiene que haber ciertos precios controlados. Entre las distintas medidas estabilizadoras está la reducción o aumento de impuestos, la reducción o aumento de tasas, la reducción o aumento de gasto público. Esto depende de cómo estén esos ciclos económicos. Por ejemplo, si estamos en un ciclo de caída, una depresión, una contracción, pues en teoría debería de aumentar el gasto público. Eso es lo que dice la teoría. En algunos casos, algunas administraciones lo han hecho, algunas no lo han hecho. Y bueno, pues ya podemos ver algunas consecuencias de hacerlo o no hacerlo, pero son las medidas que pueden tomar los gobiernos para mejorar los ciclos, mantenerlos más tiempo o atacarlos cuando son negativos. En México hemos tenido algunas crisis, las más fuertes desde el 82, como vieron en la gráfica, en 94, quizá anterior en el 76, alguna cosa así, donde hubo una devaluación muy fuerte. Durante mucho tiempo el dólar estuvo en 12.50 y todo el mundo sabía durante varios años, décadas, que ese era el tipo de cambio es prácticamente fijo. Después hubo una devaluación fuerte en los 70, después en los 80, por supuesto. Entonces, de estas historias, que han sido las más fuertes, pues con José López Portillo está la crisis de la deuda, con Miguel de la Madrid, la crisis bursátil internacional, y en México una crisis también por la caída de los precios del petróleo, y después con los presidentes Salinas y Zedillo, la crisis que se llamó crisis de la globalización. Con José López Portillo hubo bajo crecimiento, presiones inflacionarias, desequilibrio estructural, todo esto tiene que ver con la economía, agotamiento del modelo de sustitución de importaciones, déficit fiscal, descuido del sector agrícola y por lo tanto importaciones muy fuertes de productos agrícolas, desigualdad en el proceso de industrialización y mucha dependencia de los ingresos petroleros, así como reducción de las reservas internacionales, y motiva eso con transferencias o por transferencias de pago de deudas con tasas muy altas. Después, un poco con Miguel de la Madrid viene, bueno, con Miguel de la Madrid viene un poco de recuperación, con la reestructuración de la deuda, la creación de programas. Esto es muy común en las economías cuando tenemos problemas, como la nuestra. Está ese programa de Miguel de la Madrid, luego hubo uno con Salinas y después hubo otro con Zedillo. Entonces, a partir de Fox, la economía ha sido un poco más estable. Hay ajustes fiscales, aumento de precios, bienes y servicios, es decir, de la inflación, aumento de IVA para tener más ingresos del 10 al 15, después subió al 16, eliminación de programas, licencias y otros mecanismos de regulación de la actividad económica para tratar de generar más negocios, más empleo, más impuestos y la liberalización de precios. También como, bueno, en Salinas y pasando Miguel de la Madrid, como comenté, se crea el Pacto de Solidaridad Económica porque seguía habiendo una inflación muy alta. Hay una disminución en la captación de divisas, en la disminución de impuestos, en la recaudación de impuestos, perdón, disminución de la producción. Hay más inflación y por lo tanto pues una contracción del poder adquisitivo. Pero con ese pacto de solidaridad y algunas medidas que después tomó el presidente Salinas, mejoraron un poco la economía, las finanzas públicas, hasta después que entra Zedillo en el 94,
con el error que seguramente habrán escuchado, con el error de diciembre. En el 87 también le toca a Miguel de la Madrid la crisis bursátil, de octubre del 87, el lunes negro, con el desplome de los precios de las bolsas, no solo de aquí, sino de Estados Unidos. En el 88 empieza a haber un repunte financiero, pero ya empieza a crecer un poquito la economía, se introduce otro impuesto del 2% sobre los activos, disminuye la tasa máxima de grabación al ingreso personal. Entonces, todas estas medidas son medidas económicas para salir de esos ciclos, básicamente para salir porque pues no habíamos estado en ciclos virtuosos, ¿no? Entonces, básicamente son para salir de los ciclos negativos. Todo esto, nuevamente vean el PCE, el anterior era el PASE, este es el PCE con Salinas. Se empieza a controlar un poco la inflación, en el 90 se reestructura la deuda, entramos al Tratado de Libre Comercio, pero las reservas eran muy bajas y en el 94 se da esa crisis que le toca a Zedillo. Hay volatilidad en el mercado. Con esa crisis del 94, pues es muy fuerte, se dan sus ajustes internos con los tesobonos que vencen, no se pueden pagar. Se crea esa crisis del 94 y una disminución en la planta productiva nacional, el desarrollo desigual de los sectores económicos, antes la venta de empresas estatales y gubernamentales para tratar de tener dinero y pagar la deuda. Y bueno, pues en general son 4 sexenios con el de López Portillo, de estos ciclos hacia abajo, un poco hacia arriba, pero otra vez hacia abajo, ¿no? Entonces, esos son los ciclos. Y para cerrar esta parte, en el 94 se aplicaron algunas soluciones como reducir el déficit en cuenta corriente, que ya lo vimos, que era la cuenta corriente, crear las condiciones para una pronta y sana recuperación de la actividad económica, hacer que el efecto inflacionario fuese lo más reducido para pues, no deteriorar aún más el poder adquisitivo de los individuos de la sociedad. Y a nivel internacional, este es un esquema de las crisis que ha habido, sin contar la que tenemos ahora. Desde el 29, 45, 82, 71, 87, 89, 90, 97, 98, 2001 con la crisis de los .com, de las empresas tecnológicas, y 2008 con las hipotecas. Entonces, Estados Unidos ha tenido algunas crisis más fuertes. Ha habido algunas crisis, por ejemplo, la financiera de Japón y las asiáticas, que de alguna forma nos han golpeado, pero han sido un poco más fuertes en Estados Unidos. Y ahora, bueno, con la globalización, pues a partir de la de 87, la de 2001, 2008 nos han afectado un poco menos que a los Estados Unidos, pero con ciertas afectaciones. Y en cuanto a la historia y la estadística, sobre todo, de estas crisis, tenemos ahí la del 29, vean que la bolsa, las bolsas bajaron 86%, ha sido la más alta de toda la historia. Hay algunas otras donde han sido también importantes, la del 2008, 57%, y tardó 132 meses en recuperarse. Claro que se recuperó a un 326%, pero de todos modos tardó mucho tiempo. Y ahora estamos con este Corona Crash, que no sabemos, ya llevamos un año en fracción, no sabemos cuánto va a durar y cuándo podrá recuperarse. Así están estos ciclos económicos a nivel país y a nivel
internacional. Y nuestro último tema es ¿qué es un banco central? Bueno, un banco central es una institución pública que gestiona la moneda de un país o de un grupo de países, como es el Banco Central Europeo, y controla la oferta monetaria, es decir, la cantidad de dinero que está en circulación. El objeto principal de muchos bancos es la estabilidad de precios. De hecho, si entran a la página de Banco de México, eso dice que su prioridad es la inflación. Entren y verán que es lo primero que dice, ni siquiera deja ver las opciones, sino lo primero que pone es ese highlight de que la prioridad del Banco de México es mantener la inflación baja. En algunos países centrales, perdón, en algunos países los bancos centrales también tienen la obligación de apoyar el pleno empleo. Si entramos a la misión de la FED, ahí se manifiesta esta parte de el empleo. En el caso del Banco de México no es así. Y hablando de economía y bancos centrales y dinero, bueno, nada más comentar qué son los agregados monetarios, que es básicamente cómo se mueve y cuánto dinero hay. Y entonces esta oferta monetaria está compuesta por agregados que se llaman M's, donde hay de M1 a M4. Había una iniciativa para hacer algunas adecuaciones, me parece que no se ha llevado a cabo. Entonces seguimos con M1 y M4. Y M1 es el dinero para transacciones, es decir, todo lo que está disponible. M2 es M1 más activos en poder de no residentes. Es decir, gente que no vive aquí, pero que lo puede usar. Entonces, M2 también es conocido como dinero amplio o dinero como activo. M3 es M2, que a la vez incluye M1, más los activos financieros internos, o sea, los que están aquí, en poder de no residentes, es decir, que no son mexicanos. Y M4 es M3, más la captación de sucursales y agencias de bancos mexicanos en el exterior. ¿Qué es todo esto? Bueno, todo el dinero que hay. ¿Cuál es el que se utiliza más? Bueno, no se utiliza más, se analiza más. Bueno, pues es M1. ¿Por qué M1? Bueno, porque es lo que realmente puede andar circulando y se le llama oferta o masa o base monetaria. Y es la que cuida más Banco de México porque es la que circula y el dinero que circula es el que tiene directamente el poder de compra, y entonces a mayor circulación o a mayor dinero y menos productos se genera inflación. Entonces, Banco de México, los bancos centrales cuidan, por supuesto, las 4 M's, pero por ejemplo cuidan que la M2 no se convierta tan rápido en dinero transaccional, ni la M3 ni la M4, que tardan más, para que M1 no sea tan alto. Muy bien. ¿Qué es Banco de México? Bueno, Banco de México, Banxico, es nuestro banco central, fundado en 1925 y hasta 1994 se le da autonomía. Y como comenté, su objetivo principal es mantener una inflación baja y estable. Y sus funciones son, primero, mantener la inflación baja y estable. Y tienen otros como, por supuesto, proveer de dinero al sistema, tomar decisiones de política monetaria. La inflación desde el 2004 ha estado en el objetivo de entre 2 y 4%. Así era para este año, ya vamos en 6. Vamos a ver qué decisiones toma Banco de México para bajar esa inflación. Promover el sano desarrollo del sistema financiero y propiciar el funcionamiento del sistema de pagos, es decir, que no haya problemas en las transacciones, en los pagos entre personas y empresas. El Banco de México está formado por un gobierno, donde está el gobernador, una mesa de gobierno, un consejo de gobierno, donde hay un gobernador que está 6 años, 4 subgobernadores que están
8 años en periodos escalonados, y los puestos son propuestos por el presidente y aprobados por las cámaras. Actualmente el gobernador es Alejandro Díaz de León y los subgobernadores Javier Guzmán, Irene Espinosa, Gerardo Esquivel y Jonathan Heath, que de hecho Jonathan Heath hizo un libro que se llama Lo que indican los indicadores, que es parte de lo que estamos viendo aquí, y ahora es subgobernador de Banco de México. Como en las ocasiones anteriores, esto son las referencias. Ahora agregué que comentaba lo que indican los indicadores y un apunte electrónico de macroeconomía de la UNAM respecto del anterior. Estoy a sus órdenes para cualquier comentario, aclaración, ampliación sobre los temas. Tienen ahí los mecanismos a través de la plataforma, y en algunos casos pues he comentado mi número de WhatsApp por si es complicado hacerlo ahí. Lo pueden hacer a través del WhatsApp sin ningún problema. Que tengan una excelente semana. Nos estamos viendo el jueves con su retroalimentación. Y bueno, nada más recordarles, hubo un pequeño problema, un detalle con la calificación en cuanto, sobre todo con el sistema en la evaluación. Pero esperemos que para esta siguiente actividad no haya ningún problema. Pues nuevamente que pasen una buena semana y seguimos en contacto. Hasta luego.